Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Ramón Álvarez Vaz. Pertenezco al IESTA, Instituto de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República, y junto a mi colega Fernando Massa, que también trabaja en el IESTA, y a Matías Muñoz de la Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular, queremos presentar el trabajo denominado CPO-grama, una herramienta de visualización a través del análisis de datos composicionales para la estructura multivariante de los componentes del CPO. Antes que iniciemos la presentación, queremos agradecer al Comité Científico de la Facultad de Físico-Matemática por permitirnos participar de esta 14ª semana de la probabilidad de la estadística y presentar el trabajo desde Uruguay. La hoja de ruta es esta que aparece brevemente en este esquema, donde presentaremos el problema, luego la metodología, la aplicación de los datos convolucionales para el CPO en un estudio poblacional, los resultados, una discusión breve de los resultados encontrados y algo de las conclusiones hasta el momento. Bien, en términos de lo que es el problema, pensaríamos presentar lo que sería el CPO, y el CPO es un índice unidimensional muy usado en salud pública, en los estudios en ontología, y que lo que hace es contar el número de dientes cariados por periodos obturados a través de la expresión C, P y O respectivamente. Se ha utilizado durante mucho tiempo como una forma de determinar la historia de salud, medida a través de las caries en un conjunto de individuos, y por lo tanto los valores bajos de CPO lo que están indicando es un buen estatus de salud oral, mientras que un valor alto estaría que lo contrario. Es decir, un valor bajo estaría mostrando que las piezas dentales tienen poca historia de enfermedad presente, que sería la caries, o pasada, obturado, es decir, una pieza que ya no está porque fue quitada por haber tenido caries antiguamente. Generalmente las personas tienen, salvo excepciones, un total de 28 piezas a 32 que se reparten en 4 cuadrantes, 2 inferiores y 2 superiores al ser izquierdos y derechos, y que tienen un total de 28 piezas, cada uno de ellos, salvo aquella persona que tiene lo que se denomina muela del juicio o tercer molar, que tenían por lo tanto un total de 32 piezas, es decir, 8 por cuadrante. La expresión del CPO, de la perspectiva estadística como variable, está expresada en la ecuación 1, donde lo que tenemos es una suma de piezas cariadas por individuo, pérdidas y obturadas. Bien, hay una debilidad del CPO que es que, por ejemplo, un CPO de 12 puede estar indicando situaciones muy diversas, ya que, por ejemplo, podemos tener 8 piezas obturadas y 4 cariadas, o un mismo valor de 12 puede provenir de alguien que tiene 5 cariadas y 7 perdidas. En ambos casos, en el nivel de enfermedad es relativamente importante, 12 en 28, ¿sí? Que están no sanos, pero la carga de enfermedad claramente no es la misma. ¿De acuerdo? Entonces, una alternativa para lidiar con este problema sería a través de esta herramienta que nosotros denominamos CPO-grama, y que surge de considerar 3 componentes del CPO, dejando de lado el componente S, tratando de que no haya pérdida de información, y representándolo gráficamente a través de, como decías, este instrumento CPO-grama, que permite explorar relaciones dosados de cada componente y que tiene su génesis en el análisis de datos composicionales que veremos a continuación. Bueno, los datos composicionales son aquellos datos que se presentan cuando, por ejemplo, tenemos datos que representan proporciones o parte de un total, como ser, por ejemplo, los trabajadores de diferentes sectores, los elementos químicos de un mineral, tipo de células en la sangre de un paciente, tiempo de trabajo dedicado a diferentes tareas, tipo de falla, voto para partidos políticos, etcétera, etcétera. En este caso, las partes individuales de la composición se denominan componentes, y es decir, las variables originales se transforman en porcentajes que tienen una suma constante de 100 por individuo. Siendo un poco más a detalle fino en términos estadísticos, formalmente desde el punto de vista algebraico, un dato composicional es aquel dato que tiene esta estructura, ¿sí? Con una restricción formada por componentes todas positivas, indexadas en I, de 1 a D, de modo tal que esa suma es constante K y puede llevarse a 1, ¿verdad? Y una característica que tienen los datos composicionales son esta que se expresa acá abajo, de que si se multiplica una composición por una constante, la composición que se obtiene es la misma, todos los vectores de los componentes positivos son proporcionales,
y representan equivalentes y representan la misma composición, y a veces lo que se hace es elegir un representante de la composición. Bien, yendo al aspecto gráfico de los datos composicionales, y que van a ser la génesis de lo que nosotros denominamos CPO-grama, consideremos lo que son los gráficos triangulares, o conocidos como ternary plot, o gráficos ternarios, donde lo que tenemos son tres variables, como un caso particular de los datos composicionales, y tenemos, por ejemplo, proporciones de tres variables A, B y C, de modo tal que son constantes, la suma de ellas, y tenemos, por lo tanto, una pérdida de grado de libertad al tener solamente dos, ya que el tercero está condicionado por los dos que le anteceden, ¿verdad? Esto está explicado en algunas aplicaciones hechas por Chessel o Meyer en 2004-2016. Veamos gráficamente cómo sería el caso de tres proporciones que suman 100. Eso pueden ser geométricamente representadas en este gráfico triangular, que no es más que un gráfico de un triángulo equilátero, donde lo que tenemos es puntos que se mueven adentro del triángulo, que van a tener coordenadas al estar proyectadas sobre los tres lados, donde cada lado representa una de las tres proporciones que están consideradas. Bueno, y acá lo que vemos es cómo geométricamente, digamos, existe una relación que se mantiene al ser esta suma constante, tanto si lo vemos al interior del triángulo como si lo vemos sobre la proyección, sobre las aristas del triángulo, o que queda reflejado, digamos, en este segmento que aparece sobre esta perpendicular del lado derecho de la imagen. Bien, entonces ahora, si queremos contarles un poco cómo sería esta aplicación de los gráficos triangulares a través de lo que llamamos CPO-grama, por estar aplicándolo sobre el CPO de cierto conjunto de personas, veamos qué sucede con los resultados que se obtienen en particular de un estudio que se llama FAFO 2015, que sería Reglamento de Población que se asiste en la Facultad de Odontología, en este caso Facultad de Odontología de la Universidad de la República, en la ciudad de Montevideo, en Uruguay. Para el mismo participaron 602 personas mediante un muestreo sistemático, donde se les aplicó un cuestionario sociodemográfico y un examen completo de la boca, donde se evaluó el estado de las piezas dentales, que es lo que nos considera ahora, también de la mucosa, además de un conjunto de medidas antropométricas, de presión arterial y de glicemia. El tamaño muestral considerado en este caso era pensado para estimar prevalencia de hasta un 25%, con un margen del 5% de error, un nivel de confianza del 95%, y tratando de cubrir hasta una no respuesta del 10%, es decir, tener una tasa de respuesta del 90%, como acá dice. Bien, la estrategia que queríamos presentar ahora es a través de una estrategia gradualista, yendo de una exploración univariada de los componentes del CPO, pasando luego por la exploración de relaciones 2 a 2, para complementarlo con el análisis de datos composicionales, expresado visualmente a través de un gráfico triangular básico, y complementado con un análisis de datos composicionales con más de 3 atributos, usando los gráficos triangulares. Entonces, nos interesa mostrarles cómo queda, para el caso particular, digamos, las medidas que más caracterizan esas tres variables: caries, perdido suturado y el CPO, donde tenemos una media de caries de 2,5, un porcentaje de piezas perdidas de 10,2 y un porcentaje o media de dientes suturados de 3,6. Por lo tanto, ya vemos que es una población que se caracteriza por tener esencialmente piezas perdidas, ¿sí? Bien, veamos cómo es la distribución univariada. Acá lo que tenemos es claramente una distribución con una concentración en cero muy alta en términos de piezas cariadas, con un rápido descenso. Esto no se da así por la distribución de dientes perdidos, que tiene un descenso más leve y llega hasta valores más altos. Y tenemos luego lo que sería la distribución de piezas obturadas, y finalmente una mezcla de estas tres variables que sería la distribución del CPO. Claramente estas tres variables son por sí solas variables de conteo, dado que son variables que tienen un recorrido positivo y discreto, ¿verdad? Establecido entre 0 y 32. Bien, veamos qué sucede si vemos el análisis bivariado, es decir, de relaciones 2 a 2. Vemos cómo es la relación entre perdidos cariados, obturados y cariados, y perdidos y obturados. Y vemos claramente cómo es la nube de puntos que así se establece. Pero, de vuelta, lo que queríamos ver era cómo queda la relación si consideramos los tres componentes del CPO. Entonces ahí es donde es de gran utilidad
del CPO-grama. Entonces, veamos qué sucede si tenemos de pronto un CPO-grama para 10 individuos. Acá lo que tenemos es, por ejemplo, este individuo que está acá, en color verde clarito, es un individuo. ¿Qué características tiene? Digamos, tiene un porcentaje muy alto, casi cercano al 90% de piezas perdidas, y tiene algo así como un 10% de piezas cariadas y un 10% de piezas obturadas. Por ejemplo, un individuo que está en esta parte del gráfico sería un individuo que de pronto tiene 60% de piezas obturadas, 20% de piezas cariadas y 20% de piezas perdidas. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, la interpretación es la siguiente. Cuanto más nos acercamos hacia el vértice del triángulo partiendo del lado que es opuesto, mayor es el porcentaje de crecimiento en esta proporción, ¿verdad? Entonces, un individuo que anda por acá, básicamente lo que tiene son solamente piezas obturadas y casi no tiene piezas cariadas o piezas perdidas, ¿de acuerdo? Lo mismo sucede, entonces, tenemos que movernos, digamos, con una línea paralela a la arista de este triángulo en este sentido. O sea que si nos movemos para acá, crecen los perdidos, nos movemos para allá, crecen los obturados, nos movemos para allá, crecen los cariados. Quiere decir que si estamos por acá, en la zona baricéntrica del triángulo, serían personas que reparten el porcentaje de piezas cariadas, perdidas y obturadas. ¿Qué pasa si lo vemos ahora sobre la totalidad de los individuos? Bien, acá lo que tenemos es todos individuos estudiados, donde claramente lo que hay es una gran concentración de individuos que están con piezas, digamos, con bocas que tienen porcentaje de piezas perdidas muy altas, ¿sí? Donde a su vez también vemos que si vamos a los individuos que tienen un alto porcentaje de piezas cariadas, casi no están en la muestra, sino que lo que más predomina son individuos que tienen piezas o bien esencialmente perdidas, que se reparten entre piezas o cariadas u obturadas. ¿De acuerdo? Bien. Si ahora pretendemos ver qué sucede con esa distribución del CPO, pero en términos de otros atributos que conocemos de los individuos, lo podemos ver a través de esta tabla que está acá. Entonces, una primera cosa que se consideró es crear, digamos, la variable CPO, que recuerden que podía valer entre 0 y 32, pero dado que estamos trabajando con datos composicionales, tenemos que quitar aquellos individuos que tienen 0 cantidad de piezas cariadas, perdidas o obturadas, dado que por cómo está construido, digamos, la proporción, no podemos tener individuos que tengan 0 en las 3 componentes. Por lo tanto, es que se reduce de 602 a 595 individuos, ¿sí? La otra cosa es, estos 4 columnas que están en esta tabla surgen de categorizar el CPO, ¿sí? En cuartiles, ¿verdad? Sabiendo que estamos truncando que no hay ninguno que tenga menos de 1 como CPO, dado que estaba la restricción de que no podían haber personas que tuvieran conteo 0 de caries, perdidos y obturados, las 3 a la vez, ¿verdad? Porque si no queda indeterminada la proporción porque no se puede dividir entre 0. ¿Es correcto? Bien, entonces veamos qué sucede si esta tabla, que es bivariada, queremos intentar verla sobre el CPO-grama. Bueno, acá no aparece un patrón definido, ¿sí? de individuos que tengan mayor cantidad de perdidos obturados de acuerdo al sexo, ¿sí? Sin embargo, sí lo que podemos ver es que existe un patrón en términos del CPO, teniendo en cuenta la siguiente característica, y es que los colores en este caso indican que colores verdes, ¿sí? Son aquellas personas que tienen CPO en el tramo más bajo, el que va de 1 a 11, mientras que colores que van transitando esa especie de semáforo, o sea, de color amarillo, después naranja y a rojo, claramente quiere decir que hay un corrimiento hacia los valores de CPO más altos. Entonces, una ventaja que tiene esto es que no solamente podemos ver que había personas que se caracterizaban por tener esencialmente valores, digamos, con porcentajes muy altos de
piezas perdidas, sino que a su vez, por ser color rojo, que está acá, lo que podemos decir es que son personas que tienen un CPO muy alto, porque vuelvo a reiterar, el tramo mayor del cuartil del CPO más alto es el que tiene color rojo. Por lo tanto, estos individuos que están acá son personas que tienen una carga muy alta de CPO, pero a su vez esa carga está formada por dientes perdidos, que es la ventaja que tiene el poder colorear los puntos que componen el CPO-grama. Porque en realidad, si fuésemos a el CPO-grama que tenemos acá, uno lo que puede decir es que estas personas que están acá tienen esencialmente sus piezas perdidas, pero lo que no sabemos si es un CPO bajo o alto. En cambio, en esta lámina sí podemos decir que estos que están en rojo son personas que tienen un CPO muy alto y a su vez esencialmente formado por piezas perdidas. ¿De acuerdo? Bien, entonces básicamente lo que acá aparece es una síntesis de lo que ya vimos, ¿sí? Asociación de los componentes del CPO en función del tamaño del CPO, con un claro patrón de predominio del componente de dientes perdidos, ¿sí? Y algunos otros puntos verdes que se dan generalmente lejanos al componente de perdidos, en las zonas más varicénticas del gráfico. ¿Correcto? Bien, entonces, a modo de cierre de la presentación, los logros obtenidos hasta el momento serían de tener una alternativa gráfica para la visualización de los componentes del CPO en forma multivariada a través de lo que denominamos CPO-grama, donde podemos identificar si había o no había patrones de comportamiento de los componentes y de pronto asociación entre algunos de otros atributos de las personas estudiadas. Lo que estaría pendiente sería de pronto ver qué pasa en términos de que, por ejemplo, solo se muestra una eventual asociación de un solo atributo. Entonces, como desafío, tratando de manejar siempre una imagen plana que maneja 3 variables con la restricción de la suma constante, incorporar más información de la estructura multivariada. Por ejemplo, además del contraste de colores que ya vimos, trabajar de pronto con una quinta variable, si de pronto fuese continua, como podría ser de pronto el ingreso, considerando, digamos, el tamaño, ya no solo el color, sino el tamaño o la forma del punto verificado asociado con un valor grande o chico en términos de la variable ingreso. O a su vez también jugar con tratar de solapar al CPO-grama curvas de nivel en función de la variable cuantitativa que podrían de pronto poner de manifiesto algún patrón si es que realmente existiese. Y por último, dentro de los asuntos pendientes, sería el de considerar qué pasaría si quisiésemos de pronto querer construir tipologías de pacientes mediante algún proceso de caracterización, recordando, digamos, que en este caso tenemos datos que tienen una restricción al ser composicionales y donde habría que ver cómo impacta eso en los mecanismos tradicionales de caracterización, jerárquicos o no jerárquicos. ¿De acuerdo? Bien. Agradecemos también a la doctora Susana Lorenzo y a Nunziata Fabruccini del Servicio de Tecnología Estadística, con quien compartimos actividad, que fueron las coordinadoras del estudio en el que se basa este trabajo. Y nuevamente repetimos el agradecimiento al Comité Científico de la 14ª semana de la Internacional de la Estadística y la Probabilidad de la Facultad de la UAP por permitirnos compartir el trabajo y hacernos sentir de la casa. Por acá tendrían algunas de las referencias bibliográficas manejadas en este trabajo, algunas que tienen que ver más con la teoría y otras que tienen que ver más con la implementación de la parte visual de ese programa mediante la librería AD4 o librerías de graficación de alto nivel como es el ggplot2. Bueno, muchas gracias.